Hay silencio en el campo al amanecer, semillas buenas, promesas por florecer. Pero un enemigo vino a sembrar el Esta juicio y la reflexión, créanme que duda no ha sido junto fácil a la prepararla verdad. porque tiene un montón de elementos. Sin embargo, quiero iniciarla contándoles una anécdota personal, sobre todo porque cuando vi el evangelio que tocaba, ay, acabo de pasar por este rollo. Fíjense que creo que ustedes han visto ahí en el grupo que puse que se vendían limones, ¿verdad? Y me urgían venderlos o colocarlos porque cortamos el árbol. Resulta de que allá por enero, más o menos, descubrimos que el árbol de limón tenía una planta parásita. Ese es el nombre, una planta parásita. Resulta de que hace año y medio, quizás un poquito menos, la vecina se estaba quejando mucho de que mi árbol de limón hacía que muchas hojas cayeran en su patio y muchos limones cayeran en su patio, porque el árbol ha sido de dar muchos frutos. Entonces, a mí que no me gusta tener conflicto con esa señora, porque ya hemos llegado a palabras bien fuertes con ella, ¿verdad? Y mi mamá es bien especial. Y además, en su momento, ella nos ha agredido, ¿verdad? Enviando bolsas con agua caliente para mi patio. No sé cómo logra tirarlas, porque ella está en lo bajo y yo estoy en lo alto, pero logran caer las bolsas con agua caliente. Entonces yo dije, no quiero más conflicto, démosle mocha al palo. Entonces cortamos el palo en aquel momento. Y el vecino, porque ella la tengo atrás, pero el vecino que está en paralelo me dijo, vecina, me dijo, por favor, ni se le vaya a ocurrir cortarme las ramas que dan a mi patio, porque a nosotros no nos molestan las hojas, porque nos encantan los limones, y el que quiere limones tiene que amar también las hojas. Entonces le dejamos las ramas, son 2 ramas bien gruesas que se cruzan hasta el patio de él. Y ellos tenían ahí un árbol, no me preguntan de qué, porque la verdad es que ahora que lo pienso nunca reparé en ese árbol. Solo sé que el árbol estaba cubierto por otra planta. Y esa planta es la que llegó a mi árbol de limón. Y como les digo, en enero reparé que algo le estaba pasando al árbol de limón, o sea, hace 7 meses, porque algunas ramas se empezaron a secar y los limones empezaron a crecer de una manera extraña. Y yo dije, le llegó una plaga, ¿verdad? Y estuvimos prolongando el cortar las ramas, porque yo lo que tenía en la mente era precisamente que mi vecino quería que le cayeran limones. Y el palo, a pesar de que estaba con esa plaga que lo estaba matando, no dejó de dar la cantidad abundante de limones que siempre había dado. Pero lo trágico es de que a raíz de esa planta hemos cortado el 95% del árbol. Solo ha quedado una cosita así. Y ha sido muy doloroso para mí porque ese árbol era mi sueño hecho realidad desde hace 7 años. Entonces para mí la simbología del 7 allí tiene muchísimo peso, ¿verdad? Porque se tardó 7 años en crecer, en dar frutos, y en 7 meses de malas decisiones, de procrastinación con él, de prolongar la toma de decisiones, el árbol casi ha muerto. Y solamente se ha salvado un 5% de él. Les cuento esto porque, al menos en mi caso, la parábola, haber querido resolver las cosas desde la parábola, significó un mal mayor frente a un mal menor, que hubiese sido mejor en aquel momento haber cortado
todas las ramas que daban hacia los patios vecinos y haberle regalado de los frutos que caían en mi lado del patio al vecino que le encantan los limones. Pero eso también me hizo reflexionar muchísimo sobre otros aspectos que tienen que ver con lo que sucedió cuando cortamos las ramas. Que al nomás mi mamá vio, ¿verdad?, el matapalo, que así se le llama comúnmente a este parásito que le llega a los árboles. Ella me dijo, esto es una planta medicinal. Y entonces estuvimos separando y arrancando las hojas de los troncos de limón para poder sacar la planta medicinal. Y quería contarles eso porque viéndolo con otras gafas, con la lupa, desde la otra perspectiva, no es que el matapalo sea malo. ¿Ya? Porque si es una planta medicinal que sirve para aliviar los dolores articulares y musculares en los seres humanos, quiere decir que por algo la divinidad lo ha creado. Por algo estaba ahí. Lo malo es que le llegó a mi palo de limón, pero por algo fue creado. Entonces, me di a la tarea de buscar más información acerca de este árbol y es una planta que se ha ido expandiendo desde Brasil hacia nuestro lado del continente y probablemente como le encantan los climas tropicales y calientes, ¿verdad? Odia el frío, odia la humedad fría, sino que le encanta la humedad caliente. De México no pase. Pero la cuestión es de que el matapalo ya está esporizado en todo el continente, desde México para abajo. Entonces, al leer los textos correspondientes a este octavo domingo de Pentecostés, no pude evitar ver las similitudes, como les digo, ¿verdad?, entre el matapalo y la cizaña, como bien lo leyó Ágata. Y entonces, fíjense que dependiendo de las versiones que tengamos de la Biblia, así vamos a encontrar también otro significado de la palabra cizaña. Entonces, esto también me hizo recordar la tensión que vivieron las dos personas que escribieron los textos en momentos totalmente diferentes cronológicamente, pero que en una historia muy larga, seguían viviendo casi lo mismo. Y esto también me hizo reflexionar sobre otras cosas, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero con esto que ya estamos de cara a las elecciones otra vez y que probablemente ya sepamos cuáles van a ser los resultados de esas elecciones, adentro de nuestro corazón puede que sintamos la necesidad de decir ya que se acabe este tiempo, que termine, que ya pase, ¿verdad?, que le dé algún chanchullo a esta gente y que la borren del mapa, o que ya empiece lo que tiene que empezar para que esta gente deje de estar esparciendo sus esporas matapalo en un paisito como El Salvador. Entonces, cuando reflexionaba sobre esto, y como les digo, veía cronológicamente los dos momentos de tensión, quiero que recordemos primero que la carta a los romanos fue escrita por Pablo alrededor del año 57 después de la muerte de Jesús, cuando el Imperio Romano estaba atravesando momentos de estabilidad política. Y cualquiera puede decir que ahorita tenemos estabilidad política porque está cooptada toda la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿qué digo la Asamblea Legislativa? Los tres poderes del Estado, ¿verdad? Pero era un tiempo marcado por enormes desigualdades. La sociedad estaba organizada y regida bajo la jerarquía de los hombres militares sobre mujeres, ciudadanos esclavizados, ¿verdad?
las niñeces que no tenían ningún reconocimiento de ser personas, y las personas que consideraban que no eran personas comparables a la condición que tenían las personas esclavizadas, las niñas y los niños, eran las personas que también tenían alguna discapacidad, ¿no? Entraban ahí. Entonces, para este contexto en el que Pablo escribe este versículo de la Biblia, habían muchas personas que eran consideradas impuras, indignas y que no podían ser parte de la polis. La polis era el centro del pueblo. Y por esa razón es que cuando hablamos de política, ¿verdad? De políticas en plural, no solamente estamos hablando de los partidos políticos, sino que hablamos de todo lo que hace a la sociedad. Nuestra forma de vincularnos y de relacionarnos, eso es polis. Y luego tenemos el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo fue escrito entre el 80 y el 90 después de la muerte de Jesús, o sea, 40 años antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos. Y aquí Mateo, en primer lugar, en su contexto vamos a tener la destrucción del pueblo de Jerusalén. En ese momento la sociedad vivía muchos conflictos también internos, ¿verdad? Porque recordemos de que ya en los tiempos de Jesús había muchísima corrupción de parte del cuerpo sacerdotal, de los sanedrines, y había muchísima corrupción también del gobernante, que era Herodes. Entonces, esa corrupción, no crean ustedes que se terminó luego. O sea, yo quiero que pensemos en eso, y por eso traía a la cuenta ese sentimiento que a veces nos embarga de pedirle a la divinidad que ya se acabe esta oscuridad y estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Pero aquí vamos sobre 100 años después de la muerte de Jesús, y esas desigualdades estructurales todavía seguían existiendo. Esa segregación de las personas entre las que son honorables y merecen que se les reconozcan sus derechos y aquellas que eran consideradas mucho más bajo, ¿verdad?, que un animal. Recordemos que decían a veces que un animal, la burra, por ejemplo, en la que iba montada Jesús, tenía más valor que una persona esclava. Entonces, o que una mujer, por ejemplo, o que una niña o un niño, y no digamos una persona que tenía algún padecimiento o tenía alguna discapacidad. Entonces esa segregación seguía estando vigente casi 100 años después de la muerte de Jesús. Si contextualizamos más estas lecturas, no solamente por el ámbito político, electoral, preelectoral en el que nos encontramos, y el contexto al final latinoamericano que nos está arrastrando, debemos de hacernos una pregunta, y yo la voy a hacer desde mi experiencia del matapalo. ¿Quién o qué representaría al limón? ¿Y qué estaría representando al matapalo en nuestro contexto? La clave para comprender esta situación reside en una palabra que aparece de forma literal en el texto. Alguien que ha sido incomprendido, malentendido, y que la mayoría de predicadoras, predicadores, pastoras, pastores, sacerdotes, monjas incluso, o cualquier líder espiritual y religioso utiliza para desviar la atención de lo medular de la situación, de arrebatarle la dignidad a otra persona. Y es el tema del diablo.
Y a mí, miren, me encanta cuando pasan las hermanas separadas, testigos de Jehová, y me dicen que este es el tiempo de Satanás, que este es el tiempo del diablo. Pero fíjense que si nos vamos al griego, en realidad la palabra diabolo significa la cizaña, esa que estaba leyendo Ágata. Y yo me pregunto, si Marcos nos plantea en su relato este momento de la parábola, porque había muchas tensiones internas adentro de la comunidad de Jesús, pero también habían muchas tensiones políticas y sociales alrededor de ellas y de ellos. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién sería el matapalo? ¿Quién sería la cizaña? Y no puedo dejar de pensar también en cómo esto representa o alegoriza la experiencia que tenemos en la comunidad Santa María Magdalena. ¿Qué tal si le damos la vuelta y dejamos de pensar, como hacen los hermanos separados, que hay un ente tercero que hace que nosotras y nosotres seamos pecadores? ¿Ya? O pecadoras. ¿Qué tal si no es así? ¿Qué tal si en realidad lo que sucede es que tenemos demasiado instalado aquí en nuestra mente, corazón, la visión dicotónima de la vida, esa visión binaria de la vida, que solo ve luz y sombra, blanco y negro, mujer y hombre, ángel y diablo? Y que dicho sea de paso, ángel y diablo en masculino. Cuidadito que anden diciendo que hay ángelas o que son andróginos. ¿Ya? Son ambos machos, ángel y diablo. En esa visión dicotónima de la vida, volvamos a hacernos la pregunta. Y quiero que le dediquemos un minutito a eso. ¿Qué tal si todas las personas que somos consideradas la cizaña del mundo por las religiones, en realidad nunca hubiésemos sido la cizaña? La historia nos demuestra que muchas personas santas ahora fueron consideradas el demonio, la subversión de su tiempo. Y ahora, ¿verdad? Están ahí, bueno, dentro de la Iglesia Católica, en alguna iglesia, en algún altar, ¿verdad? O los llevamos ahí de estampitas, qué sé yo. Jesús mismo fue la cizaña de su tiempo. ¿O no? María Magdalena con las otras mujeres fueron la cizaña de su tiempo. ¿Qué andan haciendo esas mujeres ahí siguiendo hombres? Y durante mucho tiempo se les consideró que ellas estaban ahí nada más para hacer la comida o las tareas de cuidado. ¿Qué tal eso? Cuando profundizamos en esta historia, nos vamos a dar cuenta que toda aquella persona que el poder hegemónico ha tenido la intención de invisibilizarla es la cizaña de su tiempo. Las mujeres predicadoras, las mujeres indígenas, las personas indígenas,
las personas con discapacidad, las personas esclavizadas en este tiempo y ahora esclavizadas incluso por la tecnología, ¿verdad? Conversaba con un señor de un Uber y me decía, para sacar tanto de ingreso al mes, tengo que trabajar tantas horas. Y esa persona no va a tener seguridad social. ¿Ya? ¿Cuántas veces esta persona, para sacar eso que necesita, ha dejado de comer, ha dejado de ir al médico, a la médica? Entonces tenemos nuevas formas de esclavitud. No digamos las personas que trabajan en call center, que en esta comunidad abundan. ¿Ya? Y somos esclavas de esa situación. O las personas que ya no se dan el permiso incluso de pensar más allá de lo que está enfrente de la punta de la nariz. Y hoy a esa punta de la nariz le vamos a llamar las redes sociales. Y damos por todo lo que está ahí como verdad absoluta. Quizás el problema nunca fue la maleza. Quizás el problema es la mirada incapaz de reconocer que el árbol de limón estaba creciendo y expandiéndose de forma distinta. Que el árbol de limón estaba dando vida a otra vida, igual de valiosa que él. Así tenemos que ver también cómo la diversidad no amenaza la creación de la divinidad, sino que al contrario, la enriquece. Pablo nos habla de esperanza y Jesús habla de paciencia. En la carta a los Romanos y luego en Marcos encontramos esos dos elementos cruciales, la esperanza y la paciencia. Pero ambos coinciden con algo muy esencial. La esperanza cristiana no consiste en quedarse esperando pasivamente a que algo ocurra. No, veíamos el fin de semana pasado cuán importante era echar la semilla, echarla, indistintamente si la tierra estaba lista o no estaba lista. Nuestra tarea es esa, construir comunidades donde nadie tenga que esconder su identidad para sentirse amada, amado o amade por la divinidad. Tampoco entender que la Espíritu Santa va a andar por sí haciendo los milagros. Necesita de nuestra ayuda. La Espíritu Santa pone ardiente en nuestros corazones. Pero hoy las manos son nuestras, ya no son las de Jesús. Por otro lado, también implica, ¿verdad?, lo que vivimos internamente en esta comunidad, como les decía, con nuestros pendientes, con las cosas que no hemos logrado resolver, con aquello que no nos permite construir el reino de justicia y de paz internamente. Pero para que eso pase, tenemos que ver, ¿ya?, cómo el matapalo de la comunidad comienza con los matapalos individuales, los que cada una y cada uno trae acá y que no se permite sanar por las razones que sean. Y entonces hacemos que el matapalo encuentre una raíz fecunda para seguir creciendo. Lo más fácil sería identificar el matapalo que está allá afuera, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene nombre y apellido y que ocupa una silla presidencial. Pero también hay otros matapalos que están adentro nuestro, como el patriarcado internalizado, la homofobia, la transfobia, el racismo, la exclusión de las clases e incluso la exclusión por temas académicos, por quien sabe, por quien no sabe, por temas de conocimiento. Y es ahí donde se vuelve importante todo esto, ¿sí?
porque las luchas internas, los desacuerdos, la necesidad de poder o de control, las exclusiones, provocan heridas muy profundas y no hemos sido capaces de buscar los hilos para coser esas heridas y que sanen. Eso significa también que el Evangelio nos cuestiona, nos interpela, ¿verdad? Y algo muy importante y muy valioso para mí es que el matapalos en realidad nunca ha sido una persona. Es un sistema del que todavía no hemos tenido valor de despojarnos, porque nos es cómodo o conveniente. Un sistema que bien es tan difícil porque lo aprendimos en las infancias, ¿verdad? Y aquí el psicólogo de la comunidad nos lo puede decir de mejor manera, que aquello que se aprende en la infancia es bien difícil de desarraigar en la vida adulta. Pero muchas veces el matapalo va a ser la soberbia. La soberbia de no querer cambiar, de no querer ser tocadas o tocados por la Espíritu Santo y transformar nuestras vidas. También ese puede ser una forma del matapalo. A mí lo importante que me ha quedado de la lección del matapalo es que encerraba una medicina. ¿Ya? Y yo ahora apelo a esa medicina, a que vamos a encontrar camino para salvarnos de lo que pasa en lo interno, pero también de lo que pasa en lo externo. Cuando comencemos a interpretar la palabra más allá de la literalidad de la Biblia, cuando empecemos a colocar la sospecha de las lecturas tradicionales de la Biblia y de los intereses mezquinos que tienen muchos líderes y lideresas religiosos, cuando los rumores sustituyan conversaciones honestas y transparentes, cuando hablemos de inclusión y dejemos de reproducir al mismo tiempo privilegios, cuando defendamos la diversidad aquí adentro, pero también allá afuera, ¿no? Y convivamos realmente con todas las diferencias, cuando dejemos de confundir autoridad con control y cuando dejemos de confundir al miedo con la culpa y nos despojemos realmente de él. Magdalitas, quien cuida, quien toma decisiones de manera asertiva y comunitaria, quien escucha, quien acoge, quien consuela, está haciendo traer el reino. La paz del Evangelio nunca ha sido el silencio, sino la justicia. Amén. Déjalos crecer, no juzgues aún, que el trigo